Amigos, bienvenidos una vez más a Crónica de América. Hemos hablado en anteriores programas de la desigualdad de América Latina, que es la más pavorosa del mundo. Hoy queremos darles algunos números para que ustedes reflexionen sobre lo que queremos decir. Por ejemplo, en la Argentina, el 1% de la gente tiene el 36% de las tierras, pero que son además las mejores tierras. 99% tiene el otro 64%, pero de las peores tierras. Quiere decir que la diferencia es un verdadero escándalo. Pero la Argentina es de los países que está mejor, entre comillas, en ese sentido. Hay países que son increíbles en nuestra América Latina. Brasil, el 1% tiene el 44%. Imaginen ustedes una pizza en Argentina o en Brasil y 100 personas para comer esa pizza. Hay uno que tiene más de un tercio, y en el caso de Brasil hay uno que tiene más, casi la mitad de esa pizza, y quedan 99 porciones para los demás, pero además 99 de las porciones que no tienen el queso, que no tienen la cebollita. Es decir, lo más desnutrido de la vida económica es para ese sector tan amplio que tiene la menor cantidad de tierras. Es demasiada la injusticia. En Bolivia, el 1% tiene el 66%. En Ecuador, el 22%, pero hay que ver naturalmente la topografía de Ecuador. El 22% de las tierras. Hay muchísima gente que tiene espacio, pero no podemos decir que tiene la tierra. En Colombia es increíble. Me detuve en este número y a quienes me colaboraron preparando un servicio que es de una ONG muy creíble del mundo que se llama Oxfam, les dice, por favor, fíjense de nuevo, el 0,4% de las explotaciones agropecuarias tiene el 68% de la tierra del país. Es un robo que viene desde el fondo de los tiempos, desde que se fundaron nuestros países. Es muy doloroso, pero esta es la verdad. Esta es la tremenda desigualdad que hay en nuestra América Latina. Ahora bien, ¿por qué no nos preguntamos cómo es que ese 99% no reacciona? Dice, mira, no puede ser. Democráticamente yo voy a hacer las cosas como para mandar un poco yo y establecer parámetros más justos. ¿Por qué no se ganan las elecciones por tantas veces, por los sectores que se corresponden con el pueblo? Porque enfrente hay un enorme poder financiero y mediático. Y con ese poder, el de la banca, esencialmente, y el de los medios de comunicación, que muchas veces son de la banca, construyen una cultura que hace que el 99% esté contra ese 99%. Es decir, los más pobres contra los pobres, o la clase media contra los más pobres, o la clase media en sus distintas capas también entre ellos. Lo consiguen y ponen al pobre del lado del rico a través de una cultura en la que hablan de patria, una palabra muy bella, pero la patria es, si todos tenemos alguna posibilidad de mejorar, de ir adelante en nuestras vidas. Si no, la patria es un himno que los dueños del 50, el 60 o el 70% de las tierras, por supuesto que lo sienten como propio, y los demás estamos acostumbrados a sentirlo como propio. Pero la diferencia es demasiado grande. En consecuencia, ese poder financiero devastador de la banca, que además es dueño de los medios de comunicación, hace a nuestra cabeza, genera los odios necesarios para adulterar la democracia, para que de alguna manera pueda explicarse por qué los muchos que tienen tanto menos toleren de esta manera democrática, además, a los pocos que tienen tanto pero tanto. De ese poder queremos hablar en el programa de hoy. Bienvenidos a Crónica de América. El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum.
Macri. A perda do cargo da senhora Presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan Cóndor. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. Sí, enfáticamente. La pregunta clave es quién manda en una sociedad. Cuando se adultera la democracia, cuando se la intoxica con la mala información de los medios que van contra determinadas líneas políticas que atienden al pueblo, ellos están consiguiendo ser los que mandan, siendo muchísimos menos en esta muy mala distribución que tenemos en nuestra América Latina, de la que volvemos a hablar, y me da tanto gusto, con Cintia García. Víctor Hugo, el gusto es mío, es nuestro, es de toda Latinoamérica, porque de eso se trata, de cómo romper las tolerancias a esa desigualdad. Vamos ya mismo a Crónica de América, a la red. Ecuador TV como principal lugar de difusión de este programa latinoamericanista. Nos acompañan en Bolivia, Bolivia TV, en Argentina, la televisión Universidad de La Plata, Canal 9 de Santa Cruz, Canal 10 de Lomas de Zamora, TV Urbana en el asentamiento urbano La Villa 31, la plataforma de comunicación popular La García, en Brasil la TVT de los Trabajadores en San Pablo, la TVE de Bahía, la TV Universitaria de Goiás y Cidade Libre de Brasilia. Somos la red de Crónica de América. ¿Cómo lo hacen ese mundo tan de ellos? Desregular, siempre van a escuchar esa palabra. Ellos no quieren ningún tipo de control estatal, por eso odian la política. No la quieren en la política, porque la política representa a la gente. Sí es buena, también puede ser mala, pero es la de la gente. Es la posibilidad de la gente confrontar con el poder real, con el poder económico. Entonces ellos, a través de los medios de comunicación, devastan a aquellos partidos que puedan responder al pueblo. Es así como lo hacen, y es de esto que queremos hablarles siguiendo este camino. El mayor daño que se ha hecho a la economía es haberla desvinculado de su naturaleza original de economía política. Nos han hecho creer que todo es un tema técnico y sin considerar las relaciones de poder dentro de las sociedades, nos han convertido en funcionales a los poderes dominantes. ¿A quién representa el gobierno de Cambiemos? Para darnos cuenta, habrá que repasar a qué sectores está beneficiando con sus políticas económicas. El agro, minería, sistema financiero y servicios públicos privatizados. Todo eso, Cintia, es menos del 20% del PIB. Son solo algunos ejemplos de lo que ocurre cuando la banca se toma el poder. El país se convierte en un negocio rentable para unos pocos. Actualmente, gran parte de los procesos de desestabilización que lleva adelante la oposición en Bolivia se detonan y se torpedean a partir de las redes sociales y los medios privados de comunicación. Se repiten las mismas recetas caducas de austeridad en contra del ser humano y a favor del capital. Y las mismas palabras, presidente Correa. Por ejemplo, una muy manoseada es libertad. La libertad. Eso es lo que quieren, es la libertad de mercados. A eso se refieren. Porque las libertades de quienes no tienen nada, de quienes están oprimidos, de los más vulnerables, no existen porque no se pueden ejercitar. Entonces ellos hablan de sus propias libertades y sobre todo de la libertad de hacer todos los negocios que económicamente les apetecen para llevar adelante esa concentración que Oxfam, la misma organización que he mencionado para hablar de América Latina, dice que tiene a 62 personas como dueñas del capital de 3.500 millones de personas. Pero también de esas 62 personas se puede hacer otra comparación. Tomando solamente a 8, también tienen lo que reúne toda la mitad del mundo. Es a eso que apuntan y en consecuencia lo que corresponde preguntarse es ¿de quién es la libertad?
y de quién es la República, ¿no? Esta relación con la cosa pública. Pero pensemos algo, Víctor Hugo. Pensemos lo siguiente. ¿De qué está hecha esta rara avis que ganó las elecciones en la Argentina? ¿Solo de esa oligarquía terrateniente que concentra las tierras? ¿Solo de neoliberalismo? ¿Solo de reminiscencias autoritarias que nos llevan hacia 40 años atrás en la Argentina? Eso es lo que tenemos que... Tal vez es el desafío más grande, desentrañar. Decimos derecha. ¿Pero qué derecha es esta? Hay un analista que comparte con nosotros el informe territorial que vamos a ver ahora que dice, Gustavo Varela, ¿no? Son de abrazos gélidos. Territorio en Argentina. Yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. La Alianza Cambiemos, que llevó a Mauricio Macri a ser presidente de la Argentina, ganó las elecciones con un discurso conciliador, prometiendo mantener lo que estaba bien hecho, ocultando y negando sus verdaderas intenciones. Si yo les decía a todos ustedes hace un año que todo esto que sucedió en pocos meses iba a pasar, seguramente iban a votar mayoritariamente por encerrarme en el manicomio. Y ahora soy el presidente, miren qué casualidad. Y ahora soy el presidente, miren qué casualidad. A más de un año de gobierno, siguen negando y ocultando sus verdaderas intenciones y su plan político y económico. Un neoliberalismo de prácticas autoritarias y represivas. Yo no estoy de acuerdo que este gobierno sea neoliberal, yo no soy neoliberal y creo que el gobierno está haciendo las cosas bien. ¿Qué beneficios le puede traer a la Argentina un proyecto neoliberal? No, pero ¿quién habla de un proyecto neoliberal? Yo la verdad te digo, yo no creo que haya un solo gesto de este gobierno para que puedan ponérsele el título de neoliberal. No son gobiernos neoliberales que profesen o que publiciten sus verdaderas ideas, sus verdaderas intenciones. El macrismo, yo creo que por primera vez en la historia, y esto lo digo con mucho estudio de la historia económica argentina, es un experimento neoliberal de manual, casi de laboratorio. El problema es que los ratones somos los 40 millones de argentinos con los cuales están experimentando. ¿A quién representa el gobierno de Cambiemos? Para darnos cuenta, habrá que repasar a qué sectores está beneficiando con sus políticas económicas y a quiénes está reprimiendo para alcanzarlas. Macri encubrió a quienes representaba. Este es el punto central. Eso es lo más grave. Claro, ese es el principal fraude, si querés, o engaño. Mejor fraude no, engaño electoral. Cómo encubrió y sigue encubriendo a quién representa. Los datos oficiales del INDEC lo dicen claramente. Es el agro, minería, sistema financiero y servicios públicos privatizados. Entonces, se van a apoyar en los organismos multilaterales de crédito, se van a apoyar en el campo y se van a apoyar en la minería. Todo eso, Cintia, es menos del 20% del PBI. Por eso la economía no arranca. ¿Cuál es el mensaje claro para el sector y particularmente para el hombre de campo que está a punto de invertir más, quizás, según lo que se le diga? Es claro y contundente. Que lean las 13 propuestas que ha hecho el PRO para el campo. Y en ellas encontrarán la respuesta a lo que tienen que hacer en mayo. Que es sembrar todo lo que puedan. Porque no van a tener retenciones y no van a tener límite a la exportación. El sector financiero y el sector agroexportador son los históricos beneficiados por los gobiernos de derecha en la Argentina. Pero en este modelo macrista hay una novedad. El gabinete que conduce los destinos del país es una mezcla de viejos políticos con trayectoria neoliberal y CEOs de empresas que pasan a gestionar el Estado. ¿Qué es un CEO? ¿Viste? Porque un CEO es alguien que tiene impunidad empresarial. La impunidad empresarial no tiene límites, es decir, es expansiva. Apuestan a un poder financiero fuerte, que el poder financiero es lo propio de la modernidad, pero exagerado al mango. Trabajan a los efectos de acumular, que es... Con mucha efectividad. Enorme efectividad, porque además están muy entrenados para eso. Es decir, en general las formaciones que tienen son formaciones que tienen que ver o con la economía o con las finanzas. La derecha llegó al poder en la Argentina consiguiendo el apoyo de un sector social al que ahora se dedica sistemáticamente a perjudicar. A mí me gusta este gobierno, yo estoy muy de acuerdo, estoy contenta.
Todavía no se me pasó el enamoramiento. Macri nació multimillonario, no millonario. Si se mete en el gobierno es porque quiere hacer las cosas bien, nada más, no hay otra. Si bien realizó cosas, ajustes para el bienestar nuestro, creo que se lo está realizando. El tema es que lo deje de hacer. Los otros se meten para robar, pero ¿qué va a robar? Si ya nació multimillonario, ¿para qué va a robar? ¿Qué va a robar? ¿Qué? El cerco mediático les permite mantener una ilusión de compromiso con el interés general. Pero la realidad, como estos edificios que están a mi espalda, que representan el corazón del núcleo financiero en la Argentina, la realidad es más evidente, es mucho más difícil de disfrazar. Son las consecuencias en la vida cotidiana de la erosión del poder adquisitivo, de una política represiva y de un proyecto de derecha. La crueldad es mayor todavía, porque el proyecto se va a agudizar este año. Echaron al ministro de Hacienda, un ex JP Morgan, y pusieron a alguien que va a ser más duro que él, alguien que representa directamente a los medios de comunicación, y a la banca, por supuesto, siempre. Esto ocurre habitualmente. Sacaron a un presidente del Banco Nación, considerado un talibán del neoliberalismo, pero les resultó blando, porque la gente del banco al parecer lo quería, y lo echaron. Y pusieron a otro que ha dicho que quiere saber qué tan pobres son los pobres. No importan tanto los nombres, sino los criterios con los que llegan estas personas. Siempre está la banca, el JP Morgan en primera línea. No nos olvidemos que Trump asumió este viernes designando al frente de todo lo que tiene que ser el manejo económico a un hombre que toda la vida fue JP Morgan. La banca atendiendo como sus propios dueños en el gobierno de prácticamente todos los países. Sofía Montoya, Víctor Hugo. Vamos a la pregunta, ¿qué rol cumple la banca en las elecciones de Ecuador? Bueno, Cintia, Víctor Hugo, es así. La relación de la banca y los gobiernos es de larga data. Ha estado presente en los gobiernos del Ecuador desde los años 20. Pero esta campaña electoral tiene una particularidad, pues participan directamente dos personas relacionadas con la banca. Una de ellas es Guillermo Lasso, quien tuvo presencia ya en gobiernos anteriores y su actuación siempre fue en clara defensa del sector al que representaba. Pero en el año 2013 se lanzó por primera vez a la presidencia de la República y le aseguró a la población que dejó de ser banquero, pues dejó la gerencia de la entidad financiera de su propiedad. Aunque hasta la fecha sigue siendo accionista de esta entidad financiera que inclusive tiene sucursal en Panamá. Y el otro de los candidatos relacionados directamente con la banca es Mauricio Pozo, quien ostentó el cargo de vicepresidente de un banco local hasta el año 2000, para luego ser ministro de Economía en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y ahí ejecutó los paquetazos al pueblo ecuatoriano, luego de firmar la carta de intención con el FMI. Esto significaba préstamos a cambio de elevar el costo de los servicios públicos. Y con este antecedente en la contienda electoral, estos dos candidatos se dividen el apoyo de banqueros y de empresarios, y también de los medios de comunicación hegemónicos en el país, donde tienen carta abierta para exponer sus fórmulas de salvación y en los que ya no se recuerda ni se cuestiona que fueron parte de la peor crisis financiera que vivió nuestro país. Eso es lo que les puedo contar de estos personajes cercanos a la banca que están en busca de llegar al poder, Cintia y Víctor Hugo. Época, Sofía, en que los medios de comunicación eran eso, se correspondían con criterios liberales, liberales económicos, no liberales como se dice en Estados Unidos, que atañe a otras cuestiones. Y así avanzaron, defendiendo, por supuesto, los criterios ideológicos de su formación doctrinaria. Pero en los últimos tiempos, en las últimas décadas, empezaron a tener intereses, porque empezaron a pertenecerle a los bancos, por ejemplo, porque empezaron ellos mismos a avanzar, como ocurre en la Argentina y en Brasil, con los grupos Clarín y O Globo, sobre cuestiones que no tienen nada que ver con el periodismo, pero con el poder que les daba el periodismo, se fueron quedando, acaparando todo tipo de negocios. Entonces ahora ya están defendiendo otro tipo de intereses. Ya no son los medios cómplices de ese establishment económico. Ahora son el establishment económico. Vamos a este informe que nos llega y nos da mucho gusto compartir con ustedes nuevamente desde Ecuador.
Ecuador despertó este lunes sin sistema bancario, debido a la decisión oficial de declarar un feriado para este sector. Limitar los retiros que podrían efectuarse en el sistema financiero nacional. Hoy no hay bancos. Imposible, me está tomando el pelo. Este Magua nos tiene fregado. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Estas imágenes aún están frescas en la memoria de los ecuatorianos. Se trata de los hechos ocurridos en el año de 1999, cuando el entonces presidente, que luego sería derrocado, Yamil Maguad, decretó el feriado bancario, congelando más de 1.840 millones de dólares de los depositantes. Fue un atraco tremendo. Eso tuvo enormes consecuencias en todo. Gente que se suicidó, gente que no tenía con qué comprar medicinas. Fue una cosa, esa época fue una época muy complicada para las familias ecuatorianas. Esto fue el resultado de una nefasta relación entre los banqueros y políticos. Yamil Maguad fue elegido presidente del Ecuador en 1998. Aspiramos al final de estos 4 años a entregar un país con menos del 10% de inflación. Y una vez en ejercicio de la presidencia, se conoció que Maguad recibió más de 3 millones de dólares de Fernando Azpiazu, dueño del desaparecido Banco del Progreso. No me estoy refiriendo de manera exclusiva al aporte que hizo el señor Azpiazu. La entrega de la ayuda económica le pasó factura a Maguad y al pueblo. Es así que los banqueros llegaron a dirigir el Consejo de Modernización, el Ministerio de Gobierno, el Banco Central y tomaron el control de la economía a través del entonces presidente del Banco de Guayaquil y hoy candidato presidencial Guillermo Lasso. No es que la crisis, en la crisis todos perdimos, no. Hubo gente que se benefició de la crisis, porque es la gente que planificó, ¿no?, llevar a cabo este proceso. Pero lo sucedido en Ecuador en 1999 fue consecuencia de la política monetaria aplicada en el gobierno de Sixto Durán Ballén en 1992. Durante su gobierno se hicieron las leyes que permitieron la debacle bancaria. Fue un sistema planificado de saqueo al pueblo ecuatoriano. La crisis financiera se originó en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic, los promotores del neoliberalismo en Ecuador. En 1994 crearon la Ley de Instituciones Financieras, que liberalizó las tasas de interés y permitió la libre circulación de capitales y el aumento de los créditos vinculados. Esa ley fue hecha para facilitar la presencia de la banca en todos los negocios y luego para cubrir los desafueros de la banca, las quiebras de la banca. Lo curioso de todo esto es que no pasaron más de 3 años de la peor crisis financiera y bancaria en el país y ellos, los banqueros, volvieron a estar en el poder. En el 2003 fueron parte del gobierno del coronel Lucio Gutiérrez. Parte del negocio político de la banca fue la construcción de grandes redes de medios de comunicación. Entonces, la banca controlaba televisoras, controlaba periódicos, radios, programas y a través de esto, revistas, y de esta manera la banca tenía voz en la política nacional. Lucio Gutiérrez llegó al poder con un discurso de izquierda, se identificaba con los sectores sociales e indígenas. Pocos meses después de asumir el poder, marca distancia de los movimientos sociales y dirige su mirada a los Estados Unidos. Gutiérrez traicionó a los ecuatorianos, dijo que iba a llevar a cabo unas transformaciones, nunca las hizo. De su gobierno ya era parte Guillermo Lasso, presidente del Banco de Guayaquil, y Mauricio Pozo, quien se había desempeñado como vicepresidente de Produbanco. Ambos banqueros hoy aspiran a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Las medidas para estabilizar la economía en este gobierno impactaron directamente en la población de clase media y baja. Se subió el costo de los combustibles, el gas y los servicios básicos. Además, se congelaron las pensiones jubilares. Las cartas de intención eran un sometimiento total de la política económica de un Estado a los intereses corporativos y del Consenso de Washington. Quieren la presidencia, pero no por sí misma, sino la presidencia como un mecanismo
de enriquecimiento para la oligarquía en general y para sus pequeños grupos oligárquicos en particular. Son solo algunos ejemplos de lo que ocurre cuando la banca se toma el poder. El país se convierte en un negocio rentable para unos pocos, aquellos que ven por debajo del hombro a la clase trabajadora, a la que no consideran merecedora de beneficios sociales. Cualquier obra se convierte en un gasto, pues al igual que en un banco, si la inversión no da réditos, no sirve. Soy Sofía Montoya, de Ecuador TV, y esto es Crónica de América. Qué bien dicho, Sofía, y qué historia, ¿no? Cuánta entrega, cuánto cipallismo. La palabra viene de la India, de los hindúes que actuaban en favor de los intereses británicos y no de los propios. Pero la palabra lamentablemente se extiende, se derrama sobre nuestra América Latina en cada uno de los análisis como este que estábamos compartiendo con ustedes. El neoliberalismo intenta manipular nuestros deseos, nos ofrece el goce y el deseo y pone la vara altísima. Nosotros respondemos con argumentos, ¿no? Peleamos con argumentos. Y los libros son un gran argumento. Voy a leerte. ¿Lo leíste, Víctor Hugo? Rafael Correa, Ecuador, de Banana Republic a la no república. Es interesantísimo porque Correa, con su métier de economista y con la revolución ciudadana que generó justamente el proyecto en Ecuador, dice: finalmente resulta paradójico que al país lo mantengan los pobres. Mientras que los emigrantes mantienen la economía nacional enviando dólares ganados con el sudor de su frente en lugares tan lejanos como Milán, Barcelona o Nueva York, en el país los pocos de siempre envían millones de dólares al exterior, frecuentemente ganados con bastante facilidad. Solo la banca ecuatoriana tenía en el año 2005, escucha bien, cerca de 2.000 millones de dólares de ahorro nacional en el extranjero, en nombre, como tiene que ser, de supuestas prudencias, eufemismo que disfraza su falta de confianza y compromiso con el país. Rafael Correa. Nos vamos de esta manera, con este puñado de argumentos, a nuestro segundo bloque, donde va a estar Alejandro Banoli, que hasta diciembre del año pasado fue presidente del Banco Central, y la decana de la Facultad de Comunicación y Periodismo de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Zaitut. Lo conozco de años a Joe Louis y soy amigo de él. No tengo vínculos comerciales. Ahí estaba el recorte del diario Clarín del sábado que hablaba. Macri se alojó en el sur en la casa de un millonario polémico, compró un predio de 12.000 hectáreas en Lago Escondido, en el Bolsón, cerró acceso al lago y también construyó una pista de aterrizaje en Bahía Dorada. Lo conozco de años a Joe Louis y soy amigo de él. Otro guiño al magnate Joe Louis, que va a recibir una serie de tierras para hacer distintos tipos de obras que por supuesto le van a dar una gran ganancia. Hay un proyecto inmobiliario que está siendo muy duramente cuestionado en términos ambientales, porque hay una reserva de agua muy, pero muy importante allí. Y la verdad es que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo a alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada, que desarrolló ese campo, dio trabajo. Entonces esa parte no la logro comprender. No hay un ajuste fiscal, lo que hay es un cambio en la composición de los ingresos y del gasto. Del lado de los ingresos, el gobierno eliminó todos los impuestos a las exportaciones, con excepción de las retenciones a las exportaciones de soja, que por motivos fiscales las va a ir bajando gradualmente. Hay un espacio muy grande para que la economía se recupere con muy poco empleo, porque hasta ahora lo que había era un toma y daca entre el sector privado y el gobierno anterior, en el cual el gobierno cerraba la economía, le daba rentabilidades a cada uno de los sectores negociadas a cambio de que no despidan personal. Entonces, en el sector textil había 5 o 6 jugadores que podían importar y cargar precios ridículos después en el mercado local, y a cambio de eso que no se les ocurra echar ni a uno de sus 1.000 o 2.000 empleados que tenían de más. La pregunta es: ¿cuál va a ser el rendimiento político de este programa
y entonces si este gobierno tiene chances de pasar de la etapa de normalización a la etapa de reformas, para la cual necesita no solo aumentar su número de asientos en el Congreso en 2017, sino reelegirse en 2019, porque las reformas implican acuerdos de libre comercio, mejorar la calidad del capital humano. Nicolás Duhovne, así arrancaba este segundo bloque. Esas palabras de Duhovne, Víctor Hugo, Florencia, Alejandro, bienvenidos, son de cuando era economista y periodista. Recordemos que es el ministro de Economía en la Argentina, el ministro de Finanzas, en ese equipo neoliberal. Pero además, yo no quiero pasar por alto, no sé si a ustedes les generó la misma sorpresa. Duhovne, además de ser economista, era co-conductor de uno de los programas más importantes del prime time del Grupo Clarín, del canal de noticias Todo Noticias, TN, y además un columnista del diario La Nación. Sí, pero además alguien que criticaba el empleo estatal, y él mismo era un empleo que en la Argentina se le llama ñoqui, no sé cómo será en el resto de América. Los que están figurando cobran y muy poco o nada aportan. Porque era empleado del Senado. Claro, era empleado del Senado. Con lo cual, éticamente tampoco es muy fácil de presentar, no solo por su ideario económico. Pero vayamos a nuestros entrevistados, me da mucho gusto. Son dos personas que estimamos y valoramos muchísimo. Vamos a hablar de la comunicación, de esa derecha que consigue de todas maneras lo suyo, y de cómo el poder económico tiene que ver con eso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por este programa que necesita de una articulación enorme en esta América Latina tan diversa, pero que a la vez tiene problemas tan comunes, ¿no? Y que ha sufrido saqueos tan comunes para pensarla junta. Yo creo que estos proyectos neoliberales de saqueo necesitan también de ideas que los sostengan. Y una de las maquinarias de reproducción de ideas más importantes de este tiempo histórico son los medios de comunicación concentrados. Esto de las puertas giratorias entre periodistas, empresarios, aquellos que ocupan lugares dentro del Estado, nunca estuvo tan giratoria como en este tiempo histórico, ¿no? Nunca hubo tantos empresarios en Argentina en el gobierno como en este tiempo, tantos ricos en el gobierno como en este tiempo, y también qué lugar tan importante tienen ciertos periodistas. Mientras muchos otros periodistas van perdiendo sus trabajos, van quedando afuera, se los echa, se los persigue, porque este saqueo no es sin desinformación también, sin mentiras, sin desinformación, sin ilusiones creadas y falsificadas industrialmente. Usás una palabra, Florencia, certera, saqueo, ¿no? Y ese saqueo, tal vez uno de los lugares, pilares donde está apoyado, es en la acumulación del capital, que es el neoliberalismo, en el sector financiero. Absolutamente, ¿no? Yo creo que uno de los rasgos del neoliberalismo en estas décadas tiene que ver con que una de las oligarquías predominantes es el sector financiero, que se ha sobredimensionado en todo el mundo, aún a pesar de la crisis de 2007-2008. Y ustedes que mencionaron el viernes la asunción de Trump, una cosa muy interesante es que desde Bush padre hasta Obama inclusive, todos los secretarios del Tesoro y autoridades del Banco Central han pasado por Goldman Sachs, que es uno de los bancos de inversión que ha sobrevivido a la crisis. Es decir, la puerta giratoria. En realidad, como vimos crudamente en la Argentina, como está pasando en Brasil, y esperemos que no siga pasando en otros países, verdaderamente quienes están en el gobierno son los CEOs, muchos de los sectores industriales concentrados, pero fundamentalmente del sector financiero concentrado, que en los Estados Unidos, en Europa, van y vienen antes y después de estar en el gobierno, pero siempre sirven a los intereses permanentes que le dan cobijo. En un tiempo el poder financiero no tenía nada que ver con los medios de comunicación. Tenía que ver en la medida ideológica, pero no en la coparticipación de los intereses económicos. Me parece que este es el dato, más la desregulación del mundo que se estableció desde los años 80 en adelante, que más ha perturbado
la felicidad de los pueblos. Sí, además no es que sean medios solamente locales, actúan como sistema transnacionalmente. En Ecuador mismo, cuando asumió el presidente Correa, eran, yo creo, espero no equivocarme, pero eran de 7 medios, 5 estaban en manos de banqueros. Y uno puede pensar, claro, ¿cómo no van a construir información de acuerdo a sus intereses? Y que son informaciones, hay que decirlo de una manera muy, trato yo de pensarlo, ¿no? De una manera muy, muy simple. No solamente ocultan, sino van construyendo la idea de que de la idea de la felicidad viene con un cambio, pero nadie puede explicar bien de qué se trata ese cambio. Y después lo que yo creo que hay que pensar es, bueno, si los medios están en manos de banqueros, si los banqueros son los que nos quieren gobernar, ¿por qué van a mejorar la vida de la gente común, de nosotros? ¿Por qué alguien que nunca tuvo frío, que nunca tuvo miedo a perder el trabajo, que nunca deseó que sus hijos vayan a la universidad porque ya sabía que eso lo iban a hacer, va a gobernar para que todos tengamos eso? En un año, Alejandro, han hecho una desregulación de lo que ustedes habían controlado, que es pavorosa. Absolutamente, y creo que la gente común en Argentina lo está sufriendo, porque hay una diferencia de concepción, ¿no? Más allá de aciertos y errores, en el gobierno anterior argentino había una visión de que a las finanzas había que orientarlas hacia lo productivo y lo real, y que había que proteger al ciudadano de los reiterados abusos que el sistema financiero hace. Y que las empresas internacionales no podían venir a hacer el dinero y llevárselo como si tal cosa siempre, sino que tenían que pasar por determinado tipo de controles, los dineros tenían que permanecer al servicio de la producción en el país. Todo eso se ha eliminado ahora. De cuajo. Recientemente en la Argentina, ahora los exportadores le dan un plazo de 10 años, o sea, nunca, para que entren las exportaciones. Ahora, 2 cosas. Esto no es nuevo. Esta es la tercera fase del neoliberalismo en la Argentina. O sea, es lo mismo que la época de Martínez de Hoz en la dictadura militar argentina. Es lo mismo que los años 90. Esto pasó en América Latina. O sea, este es un programa regional con particularidades. Esto ha pasado en nuestra región. Ha pasado en Ecuador. Ecuador tuvo la peor crisis financiera que lo llevó a la dolarización, que no pudo revertir precisamente estas políticas de liberalización, valorización financiera, que generan estas transferencias de riqueza hacia estos sectores. Y yo te escuchaba, y por ejemplo el grupo Clarín, que es el más importante de la Argentina, el 18% de las acciones las tenía Goldman Sachs, ¿no? Y yo recuerdo el primer experimento de un presidente que puso la Globo, fue Color de Melo. O sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, el poder, la construcción de sentido y cómo ya en el poder hay una coherencia absoluta. Si uno analiza el macrismo, todas las medidas benefician a estos sectores. Lo dijo una de las personas en tu informe, el agro, la minería, el sistema financiero. Lo mismo pasa con Temer y lo mismo pasa en los países que ya en América Latina han caído en el neoliberalismo. Sí, Alejandro Barrios, el economista Alejandro Barrios planteaba que ese apoyo, ¿no? O sea, ¿en qué se apoya esta rara avis? Porque yo insisto, hay que desentrañar de qué se trata. Esta derecha autoritaria con reminiscencias que no tiene apoyos como tal vez otras dictaduras en sectores industriales fortalecidos. Hoy podríamos decir que ni siquiera con Techín, ¿no? Por hablar de una enorme empresa argentina, sino que su pilar fundamental ganó la corporación financiera. Ese apoyo, y les pregunto, en ese 20% del PBI que sería el agro y el sector financiero y las mineras, no van a generar consumo interno, no van a... ¿Cómo aún hay un nivel de aceptación alto, ¿no?, de este gobierno? Bueno, es una pregunta que seguramente tiene muchísimas respuestas, pero yo creo que ahí es donde los medios de comunicación ocupan un lugar fundamental. Y esto es más allá de decir que los medios hagan todo, que todo pasa por la comunicación, pero ocupan un lugar fundamental, porque están
creando una subjetividad en la cual el pasado no existe. No, aunque esto, tal cual lo decías vos, esto ya sucedió, ya lo conocemos, bueno, pero eso no existe, la negación de eso, ¿no? La creación de una subjetividad que no quiere pensar en el pasado. Y que lo único que se le ofrece es un presente un presente donde tendrá que esperar, que tendrá que estar relegado en algún momento tal vez, pero me parece que... Ese es el gran triunfo del neoliberalismo. Consiguieron el lugar de creadores de la percepción, de la subjetividad, es decir, la construyen en forma de ocultamiento. Quiero contarle a los amigos de América Latina que esta semana el grupo Clarín, tan célebre, el verdadero diablo, Chótigo, que es un cáncer moral de la Argentina, echó a 400 empleados de una de las empresas que ellos dicen que no le andaba bien, de las decenas de empresas que tienen. La gente salió a la calle, miles de personas, no se vio en un solo medio de comunicación. No existe registro televisivo en la República Argentina de los canales privados en el cual se dé cuenta de que miles de personas protestaron por ese ataque al trabajo y a los trabajadores. Esto es crear percepción, ocultando en este caso. Y además creando una subjetividad de una percepción que tampoco es nada nueva y que tiene que ver con el colonialismo. El colonialismo siempre actuó así, en la cual se va creando la idea de que nosotros no nos merecemos estar mejor, que nosotros no nos merecemos la dignidad, la libertad, la igualdad, que nosotros somos un poco menos de esos que nos muestran en la televisión, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que trabajar. Yo sé que les voy a pedir un exceso, ¿no? Pero para qué pensar juntos, no, porque es necesario, hay que ponernos, la comunicación también tiene que ser incómoda. Respuestas. ¿Cuáles son los caminos? ¿En qué estamos pensando? ¿Cuáles son las respuestas para la emancipación? Pensándonos regionalmente, además. Bueno, yo creo que el viernes 20 se inaugura una época muy interesante, con todas sus fases lamentables, que es Trump. Pero creo que esto va a implicar un cambio importantísimo. Los modelos neoliberales anteriores siempre tuvieron una fase de la economía mundial en crecimiento. Macri en la Argentina destruyó el mercado interno y supuso que con más exportaciones e inversiones extranjeras podía haber crecimiento. Las inversiones no vinieron, las exportaciones no crecieron. Entonces la derecha en Argentina, y creo que también en Brasil, a partir de este congelamiento del gasto por 20 años, realmente insensato que ha hecho Temer, está en un problema, ¿no? Porque ¿cuál es el motor de la economía en un mundo recesivo, donde China crece menos, donde Europa está en recesión y donde en Estados Unidos van a subir las tasas de interés, van a caer los precios de los commodities? Entonces, es un gran problema para la derecha, porque la sustentabilidad, en el informe también se decía de que era posible crecer con desempleo. Pasó en los 90 con Menem. El tema es que con estas condiciones de la economía mundial va a ser muy difícil que este modelo de endeudamiento se pueda sostener. Crecimiento sin distribución no tiene sentido. No. Y yo creo que hay que seguir apelando a pensar, tal cual, a pensar, a argumentar. Todos los seres humanos podemos pensar por nuestra condición de humanos, aunque nos digan lo contrario, a sentir, a escucharnos a nosotros. ¿Quiénes nos van a representar? ¿Nos representan los que se nos parecen o nos van a representar ellos que jamás nos han representado? Y también creo que hay que organizarse y ganar en elecciones, porque si no, cuando ellos, como pasó en Argentina, ganan en elecciones, son todavía muchísimo más feroces que de otras maneras, ¿no? Y fortalecer una construcción política, ¿no? Yo creo que la derecha ha sido hábil para mentir. Bueno, Durán Barba es ecuatoriano. Creo que nos queda la asignatura pendiente, es que todos, de alguna manera, los que verdaderamente creemos en un proyecto alternativo, porque me parece que no es amontonar a todo el mundo, pero sí verdaderamente generar. Me parece que el Frente Ciudadano en la Argentina, bueno, es un proyecto interesante en términos de sumar más de lo que representó el kirchnerismo, de toda la gente que vaya cobrando conciencia de lo que implica este proyecto. Les agradecemos muchísimo.
Un placer haberlos tenido en el programa. Muchas gracias. Gracias, y les cuento que en el próximo bloque vamos a estar hablando sobre Bolivia, que cumple 11 años el proyecto plurinacional que conduce Evo Morales. Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales y ocupamos el templo con el dios mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida, y hasta nos financian cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Parecería que hemos nacido solo para consumir y consumir. Y cuando no podemos, cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión. Queridos estudiantes, la solución de las crisis y el desarrollo en general son básicamente problemas políticos sobre quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. Las instituciones, políticas y programas de un país dependen de quién maneja el poder. El mayor daño que se ha hecho a la economía es haberla desvinculado de su naturaleza original de economía política. Nos han hecho creer que todo es un tema técnico y sin considerar las relaciones de poder dentro de las sociedades, nos han convertido en funcionales a los poderes dominantes. Con la complicidad de la supuesta ciencia económica y de las burocracias financieras internacionales, nos disfrazan ideología como ciencia. Se repiten las mismas recetas caducas de austeridad en contra del ser humano y a favor del capital. Y sinceramente, cuesta creer cómo se legitiman los abusos del capital. Aquí, en nuestra querida España, cuando existía exceso de liquidez, el mismo banco buscaba a sus clientes, valoraba la casa y prestaba incluso para los muebles y el coche. Cuando revienta la crisis, la gente pierde su trabajo, se desploman los precios de las casas, los bancos las reciben, pero a su actual valor, no al que ellos mismos determinaron. Y como la garantía no extingue la deuda, las familias quedan sin casa y con deuda probablemente para toda la vida. Eso no tiene ningún sentido, no responde a ninguna lógica económica, a ningún principio técnico, a ninguna ley natural. Solamente refleja la supremacía absoluta del capital sobre los seres humanos. ¿Cómo lo hacen? Nos preguntamos muchas veces. Creo que la respuesta en principio es sencilla. En la Argentina acusaron a una presidenta de un crimen que fue un suicidio, una de las mayores locuras mediáticas de la historia. En Brasil, de corrupto a Lula. No le encontraron una sola prueba, pero lo importante era sacarse de encima a Dilma y de paso también a Lula. Pero en Bolivia llegaron al récord, ¿no? Han destrozado la verdad, inventándole un hijo, ni más ni menos, al presidente Evo Morales. Así lo hacen, para ponerles un ejemplo. Vamos al informe en nuestra Crónica de América, que nos llega desde Bolivia por Daniel Ramírez Mejía. Bolivia cumple 11 años como Estado plurinacional este 22 de enero. En 2005, antes de la asunción del presidente Evo Morales, el 10% más rico tenía 128 veces más ingresos que el 10% más pobre. Para 2016 esa diferencia se redujo 36 veces, según datos del Ministerio de Economía. Bolivia, antes de 2006, vivía un proceso de inestabilidad política, económica y social. Con el arribo del presidente Evo Morales al poder, logró consolidarse la estabilidad económica, política y social.
La buena marcha de la economía boliviana, en un contexto de crisis del capitalismo y descenso del precio del petróleo hasta mínimos históricos, Bolivia continúa creciendo en un entorno del 5%. Pero en todo caso nos está mostrando que el modelo económico boliviano funciona en un entorno de precios altos y también en un entorno de precios bajos. El Producto Interno Bruto per cápita de Bolivia subió de $1.000 en 2005 a $3.119 en 2016. Por ello, la sensación de estabilidad está presente en los bolivianos. Atrás quedaron momentos como el golpe cívico-prefectural que amenazó con dividir Bolivia en 2008. Odio esa raza maldita. ¡Contra estos collas malditos, hijos de p***! ¡Los collas malparidos, engendro de llama en piedra! Actualmente, gran parte de los procesos de desestabilización que lleva adelante la oposición en Bolivia se detonan y se torpedean a partir de las redes sociales y los medios privados de comunicación. Pero todos estos avances y el aporte boliviano a la construcción de un nuevo mundo multipolar se ven amenazados por una derecha que con complicidad del imperialismo quiere impulsar también en Bolivia la restauración conservadora que ha triunfado en Argentina y obtenido un éxito parcial en Venezuela. Gabriela Zapata Montaño maneja los negocios del gobierno, y además es madre del hijo de Evo Morales. Ay, puta, otro hijo de Evo Morales, coño, no me jodan. La oposición, al haber perdido convocatoria desde 2008, recaló en medios de comunicación vinculados a capitales de la región oriental del país dedicados a la ganadería y al cultivo de soja. Desde esos medios torpedean constantemente mensajes detonados desde las redes sociales y amplificados por estos medios privados. Porque querían ocultar el niño. Querían ocultar el niño porque el niño era prueba de un delito grave que se llama estupro. Como sucedió con el caso Zapata y el referéndum de 2016, que involucró a un hijo inexistente del presidente Evo Morales y al improbado tráfico de influencias que tuvo su efecto negativo en la consulta e impidió que Evo vaya a un proceso de repostulación para 2019. No hay fuerza más antidemocrática que los que han apelado a esta asociación inmoral entre políticos y cártel de la mentira para dañar la cultura cívica, la cultura ciudadana, la cultura democrática, y de eso tienen que responder ahora que se le está cayendo la mentira. El caso Zapata y el referéndum del 21 de febrero de 2016 son ejemplos claros de los procesos de desestabilización y manipulación mediática que vive Bolivia en torno a la imagen del presidente Evo Morales. Las organizaciones sociales reunidas recientemente han definido que van a llevar adelante nuevamente la propuesta de la repostulación del presidente Evo Morales para los comicios de 2019. Soy Daniel Ramírez Mejía. Esto es Crónica de América. Por supuesto que nuestro mecanismo de defensa es la información, es lo que va a dar lucidez. Y la información es tampoco quedarse con lo que nosotros les decimos, sino seguir buscando más, seguir discutiendo, probarse a sí mismos que son capaces de presentar una idea y combatirla con un argumento y después hacerlo con otras personas. Es imprescindible que estemos muy lúcidos en nuestra América Latina porque el enemigo, el neoliberalismo, es feroz, es cruel, es asesino, es acaparador, no tiene límites. En consecuencia, aún siendo más, somos inmensamente menos poderosos. Nosotros les hablamos desde un lugar y está muy claro qué es lo que pensamos. Pero no siempre esto se consigue desentrañar cuando nos llegan esos discursos que pueden determinar, por ejemplo, que un presidente no pueda renovar en un referéndum la posibilidad de ser elegido, nuevamente por la invención colosal. A la derecha no le importa si dentro de 2 meses, después de las elecciones, nos enteramos de una verdad. Le interesa llegar a sus objetivos de la manera que sea y después que nos arreglemos.
Qué bueno eso, Víctor Hugo, salir de ese percentil volátil, de ese 30% que está desinteresado a político, vos decís formación política y conciencia de sujeto comunicacional, cada uno de nosotros. Bueno, abogamos por esa propuesta y por eso nuestras redes sociales terminan de juntar, mezclar, unir tal vez lo que es Crónica de América. La Argamasa se forma con el hashtag #EsAmérica. Y los esperamos para nuestro próximo encuentro en Crónica de América. Hasta entonces. La leyenda dice